Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, bienvenidos al curso de Derecho Romano. Vamos a seguir hablando sobre los derechos reales, que es la unidad en la que ahora estamos, ¿verdad? Pero antes de avanzar, pregunto si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud sobre lo que hemos estado estudiando. Bien, asumo que no hay dudas, ¿verdad? Entonces, avancemos en la medida de las posibilidades. Primero, el último día, ¿qué derecho real estuvimos estudiando? Se dice que ese derecho es el más extenso que hay, el más amplio de los derechos reales. ¿Cuál fue el derecho real que estuvimos estudiando? Derecho de propiedad. Muy bien, el derecho de propiedad es el derecho real más abundante, más amplio, más extenso que existe. Bueno, si hemos dicho que el derecho de propiedad es el más extenso que hay, el que más contenido tiene, entonces tratemos de encontrar esa diferencia. ¿Qué es lo que hace que podamos afirmar que tiene más que los demás? ¿Dónde está la diferencia? ¿Y qué consiste ese más que los demás? ¿Qué es lo que encuentro yo en el derecho de propiedad que no encuentro presente en ninguno de todos los demás derechos reales que hemos estudiado? ¿En qué diferenciamos el derecho de propiedad, por ejemplo, del derecho de uso o del derecho de usufructo o del derecho de habitación? ¿Qué hay en el derecho de propiedad que lo hace ser más que esos que hemos mencionado? Podría ser de que podemos enajenar ese bien. Muy bien, Luis Fernando, esa es la diferencia. Por ejemplo, en el derecho de usufructo, que todavía diríamos, por ejemplo, si comparamos el derecho de uso con el derecho de usufructo, vamos a decir, el de usufructo es más grande, pues, porque el derecho de uso, ¿qué nos da? El usus, el uso. Y el derecho de usufructo nos da el usus y el fructus. Entonces nos da el ius usus y el ius fructus, nos da dos. Pero aún así, tenemos uno que tiene más, y ese es el derecho de propiedad. Porque el derecho de propiedad tiene el ius usus, el ius fructus y el ius abutendi o el ius abusus, que implica el derecho a disponer. Y ese disponer quiere decir poder enajenar, poder vender. Disponer porque se recuerdan cuando ustedes en contabilidad, allá en tercero básico, hablaban sobre el inventario y les decían, en el inventario primero registramos los activos y dentro de los activos pues hay unos activos que son circulantes y el activo circulante que encontramos ahí, pues ahí está, por ejemplo, hay uno que es exigible, hay uno que es disponible. ¿Y cuál era el disponible? El disponible era la mercadería que tenía el negocio, es decir, lo que está a la venta. Eso es el disponible. Entonces, por eso decimos la posibilidad de disponer. El derecho a disponer de los bienes es algo propio del derecho de propiedad. El único que puede vender es el propietario. Yo no le puedo comprar a alguien más que no sea el propietario. Por ejemplo, si alguien carga un carro y dice, este es el carro de mi papá, ¿me lo vendes? Él no puede vender el carro de su papá. ¿Alguien puede vender la casa en donde vive si no es el dueño? No, no puede venderla, solo el dueño, solo el propietario puede vender. Por eso es que cuando nosotros compramos una casa, por ejemplo, nos aseguramos que aquella persona con la que vamos a celebrar el contrato de compra-venta efectivamente sea el propietario del inmueble, porque nadie más puede vender, solo él.
De repente puede nombrar a un mandatario, alguien que lo va a representar en el negocio, ¿verdad? Y sí, aparecerá o comparecerá otra persona, pero al final de cuentas, el que está haciendo el negocio es el propietario, a través de otra persona, pero el propietario. ¿Por qué? Porque solo el propietario tiene el derecho de disponer, el derecho de enajenar, el derecho de poder vender. Entonces, ahí es donde está la diferencia. El usufructuario no puede vender el bien. El que tiene el derecho de uso no puede vender el bien. El que tiene el derecho de habitación no puede vender el bien. El que tiene el derecho de superficie no puede vender el bien. El enfiteuta no puede vender el bien. El único que puede vender el bien es el que tiene el derecho de propiedad. De ahí todos los demás derechos reales que existen no le dan a nadie la posibilidad de poder vender. Bien, entonces por eso es que decimos que el derecho de propiedad es el derecho real más extenso que hay, porque ningún otro le da la posibilidad al titular del derecho de poder vender, de poder enajenar, de poder disponer del bien. Bien, ahora, hablando de esa propiedad, hemos dicho ya que existen dos formas de propiedad, dos tipos de propiedad allá en Roma, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dos tipos de propiedad que reconocieron los romanos? Bonitaria y queritaria, licenciada. La propiedad quiritaria y la propiedad bonitaria, ¿verdad? ¿Cuál de las dos es la que está contenida en el ius civile? Quiritaria. La propiedad quiritaria. Eso quiere decir que la propiedad quiritaria, al estar en el ius civile, es propia solamente para los ciudadanos romanos. Solo los ciudadanos romanos pueden ser propietarios quiritarios. Los que no son ciudadanos romanos, los extranjeros, ellos no pueden ser propietarios quiritarios. ¿Por qué? Porque propiedad quiritaria está en el derecho civil. Los que no son ciudadanos romanos no pueden ser propietarios quiritarios. Ellos van a ser propietarios bonitarios, porque es la propiedad creada por el ius honorarium. Pero en ese contexto vale la pena aclarar que eso no quiere decir que un ciudadano romano entonces no puede tener propiedad bonitaria. El ciudadano romano podía tener propiedad bonitaria y propiedad quiritaria. Un ejemplo de cuando un ciudadano romano tenía propiedad bonitaria. Por ejemplo, imaginémonos que hay alguien que compra una parcela, una extensión de tierra en la ciudad de Roma. Sabemos que la propiedad sobre la tierra sería propiedad quiritaria y la compra un ciudadano romano, entonces debiera ser propiedad quiritaria. Pero resulta que para poder comprar la tierra tuvo que haber hecho un acto solemne al que nosotros ya hemos estudiado antes, que se conoce como la mancipatio, ¿verdad? Entonces, si alguien viene, ciudadano romano, y compra una parcela o una extensión de tierra en la ciudad de Roma, pero no sigue el procedimiento de la mancipatio, entonces tiene la propiedad, pero no es quiritaria. ¿Y por qué no? Porque no cumplió con el procedimiento que establecía el ius civile. Él es propietario, es ciudadano romano, pero no tiene propiedad quiritaria. ¿Qué tiene? Propiedad bonitaria. ¿Puede conseguir que su propiedad bonitaria se vuelva propiedad quiritaria? Sí puede convenir, puede seguir un procedimiento para que esa propiedad que tiene como bonitaria se convierta en quiritaria. ¿Y cuál va a ser el procedimiento? Ese también lo estudiamos ya antes, ¿verdad? Ahí es donde hablamos de la usucapión, pero de ese vamos a hablar en un momento otra vez. Por ahora seguimos con que hay dos tipos de propiedad, uno es la propiedad bonitaria y otra es la quiritaria. Bien, siempre en ese contexto, no importa de cuál propiedad estemos hablando, estas propiedades se pueden adquirir mediante dos modos, ¿verdad? Hay dos modos para adquirir la propiedad. No importa si estamos hablando de bonitaria o quiritaria, no importa cuál sea, cualquiera de ellas se puede adquirir por uno de dos modos. ¿Cuáles son los dos tipos de modos que existen para adquirir la propiedad? Originarios y derivados. Originarios y derivados. Muy bien, esos son los dos modos. ¿En qué se diferencian los modos originarios de los modos derivados? En que uno hay un dueño identificado y en el otro pues no lo hay. Y si lo hay, pues no lo conocemos. Muy bien, esa es una diferencia, ¿verdad? En los originarios no hay propietario, o si lo hay, no lo conocemos. Y en los derivados hay propietario y lo conocemos, ¿verdad? Entonces, esa es una diferencia. ¿Otra diferencia?
El entre pago, uno. el originario no pagaba nada y el derivado tenía que entrar en un intercambio, pagar por eso. Sí, muy bien. Como hay propietario, tengo que entrar en una relación de intercambio para conseguir la propiedad. Muy bien. Y en ese contexto estuvimos estudiando en la última clase esos modos de adquirir la propiedad que nos permitió llegar a estos, ¿verdad? Vimos estos. Decíamos que aquí están nuestros modos originarios y nuestros modos derivados. En los modos originarios vimos la occupatio, el tesoro, la accesión. ¿Se recuerdan? No les quedó una tarea de la accesión. No, ¿verdad? En la accesión busquemos ejemplos sobre, en el caso de la explicación que dábamos en la clase, señalábamos cómo un pedazo de un inmueble puede pegarse a otro inmueble, ¿verdad? Y entonces eso es un acceso, se accesó, se pegó. Entonces, esa anexión, ese acceso, ese pegar dio lugar a un nuevo bien, a un nuevo pedazo de tierra. ¿Y a quién le pertenecía? Al propietario del predio que existía inicialmente. Entonces vimos la accesión. La accesión la vimos ahí en ese ejemplo como la unión de un bien inmueble a otro bien inmueble. Pero en la accesión no solamente se puede dar la unión de bienes inmuebles. Puede ocurrir que un mueble se junte con otro mueble. O puede ocurrir que un mueble se junte con un bien inmueble, ¿ya? Entonces, les encargo que encontremos un ejemplo en donde se da la accesión mediante la unión de dos bienes muebles y otro en donde se dé la unión de un bien mueble con un inmueble. También vimos la especificación, confusio y comixtio y la adquisición de los frutos. Bueno, en los derivados que vimos, ahí vimos la mancipatio. Como decimos, la mancipatio es ese procedimiento solemne que hay. ¿Cómo eran las solemnidades antes? Eso no quiere decir que solo antes existieron las solemnidades. Hoy, por ejemplo, si nosotros queremos comprar una casa, ¿verdad? No se trata de que me gusta la casa, le doy el dinero, me da a usted las llaves y ya el negocio está hecho. No. Resulta que hoy cuando queremos comprar un bien inmueble tenemos que buscar el apoyo de un notario. El notario va a celebrar una escritura pública de compraventa de bien inmueble. Después de celebrar la escritura, nos va a extender un primer testimonio, que es algo así como la copia de la escritura, porque la escritura siempre la va a conservar el notario, ¿ya? Son unas hojas de papel sellado en donde va a imprimir el contrato y esas hojas siempre las debe de conservar el notario. Él no puede prestárselas a alguien, él no puede dejarlas en cualquier lado porque es algo muy valioso. Entonces, él lo que hace es sacarle una copia y esa copia es la que después se lleva al registro de la propiedad. Allá en el registro de la propiedad van a hacer la anotación en el libro, ¿verdad? En el libro en donde está registrada la finca, van a hacer la anotación de que ahora ya va a haber un nuevo propietario y van a colocarle una razón a ese primer testimonio, a esa copia de la escritura. Cuando nos entreguen esa copia, entonces ahora sí decimos somos dueños de esa finca, ¿ya? Nos damos cuenta, no es de que solo doy el dinero, me dan las llaves y se acabó. No, allí hay que cumplir con una ceremonia. Y la ceremonia es esos actos que se dan en donde se asiste ante el notario, se va al registro de la propiedad y todo lo que hemos descrito. Igual ocurre si hoy queremos comprar un carro. Si queremos comprar un carro, no es de que, ay, qué bonito su carro, aquí está el dinero, deme las llaves y ya me lo llevo y el carro es mío. No, nos tienen que dar un título. Ese título tiene que venir endosado. El endoso se celebra ante un notario. Ese endoso luego se presenta a la SAT para que lo inscriban en el registro de vehículos. Allá en el registro de vehículos van a hacer las anotaciones que corresponden y nos van a extender un nuevo título y todos los distintivos que corresponden al carro. En estos documentos ya va a aparecer que yo soy el dueño. Hasta entonces, soy el dueño del carro.
nos damos cuenta, hay solemnidades que cumplir, hay formalidades que seguir para poder convertirse en propietario. Igual ocurrió allá en Roma. Allá en Roma, cuando era la compra de la tierra, cuando era la compra de los animales o los esclavos, normalmente había que celebrar una ceremonia, solo que allá era más primitiva que lo que estamos describiendo para nuestros días, ¿verdad? Allá se habló de la mancipatio. ¿Y la mancipatio qué era? La mancipatio era un acto en el cual habían 5 testigos, ¿ya? 5 testigos. Un señor con una balancita, de esas balancitas como las que se usa en el caso de la señora que representa la justicia, ¿verdad? Con 2 platitos. Y entonces estaban el comprador y el vendedor. Colocaban en un platito una representación del bien que se iba a comprar y en el otro platito el dinero, las saes, ¿verdad? Las saes que era el dinero que usaban los romanos. Y entonces ahí era donde se estaba dando la compra-venta. 5 testigos, un señor con una balancita y aquellos 2, en donde lo único que importaba era el consentimiento del comprador. El vendedor realmente no importaba si decía si quiero o no quiero, eso no contaba. Solo el lado del comprador contaba. Y eso lo que nos muestra es las relaciones de poder que se daban en esa época en Roma. Pero, ¿qué nos muestra eso? La solemnidad que hay que seguir para hacer una compra. 5 testigos, un señor con una balanza para poder llegar a adquirir la propiedad de un bien. Ese procedimiento es la mancipatio. Por eso la palabra mancipatio todavía la usamos hoy, solo que no decimos mancipatio, ¿verdad? Por ahí de repente, muy cerca del 15 de septiembre, escucharon hablar de la emancipación política de Guatemala. Eso de la emancipación política tiene que ver con eso. O de repente por ahí han escuchado, sobre todo en la farándula, que nos hablan de que hay hijos que se emancipan. La emancipación de un hijo. ¿Qué entienden ustedes hoy por la emancipación de un hijo? Que quiere ser legalmente libre, o sea, no depender de padres y poder tomar sus decisiones legalmente. Sí, muy bien. Un hijo que sale del poder del padre, un hijo que sale del poder del padre es un hijo emancipado. Entonces, por ahí, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, hay casos de niños, ¿ya? Niños porque son menores de 18 años o menores de 21 años, depende del país en el que estemos. Bueno, pues hay niños, hay menores de 21 o de 18 que dicen, es que no puedo vivir ya con mi papá porque ahí hay muchos asuntos que considerar y entonces siguen un procedimiento para lograr su emancipación, quedar libres del poder de papá o de mamá. Bueno, pues algo así es lo que ocurre acá. Allá en Roma, por ejemplo, esta emancipatio que hemos descrito se utilizaba para vender a los niños, a los hijos, ¿ya? Hoy para nosotros eso es un delito. Si yo me pongo a decir, yo quiero vender a mi hijo, ¿cuánto dinero me dan? Estoy cometiendo el delito de trata, ¿ya? La trata de personas es un delito. Es un delito que existe ahora y es un delito que cada vez está haciendo más peso en esta sociedad, ¿ya? Incluso hay quienes dicen que el delito de trata es más frecuente que los delitos que tienen que ver con el narcotráfico. Ya, es un delito que va creciendo y va creciendo, cada vez está más presente en esta sociedad. Bueno, pues hoy eso de vender a alguien es trata. En aquel entonces, allá en Roma, eso no era trata, era normal. Los padres podían vender a sus hijos. Entonces resulta que si un padre vendía 3 veces a su hijo, haciendo ese procedimiento de la emancipatio, la simulación de la emancipatio, porque al final es como una simulación, es como un acto, ¿verdad? Como cuando hablábamos allá en el procedimiento civil, ¿se recuerdan? De del actio sacramentum, la legis actio sacramentum, en donde aquellos se ponían a pelear entre sí fingiendo una lucha y apostaban. Bueno, pues así es aquí también, son actos, son representaciones que se hacen. Bueno, pues si un padre representaba durante 3 momentos distintos la emancipatio de su hijo, el hijo ya no dependía del padre, y ahí se daba la emancipación del hijo, que normalmente no es que quedara libre, sino pasaba muchas veces al poder de otro pater familias, ¿verdad? Pero esto solo para que se nos quede bien grabado qué es eso de la emancipatio. La emancipatio lo que estaba logrando es liberar a alguien. En este caso, libera los bienes. Pasan los bienes de las manos de uno a las manos de otro, ¿verdad? Entonces, esa es la emancipatio.
Y señalamos que después existió otro procedimiento, bueno, no tan después, ¿verdad? Porque fue paralelo, existió otro procedimiento que se conoció como injure cessio. Injure cessio, injure nos hace recordar también lo que vimos en la segunda unidad. Se recuerdan que en la segunda unidad hablamos siempre del procedimiento en Roma. Y generalmente en los dos primeros hablamos de dos fases, la fase injure y la fase in judicio. Injure era ante el magistrado, in judicio era ante el juez, judicio, juez. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. El modo que se conoce como injure cessio, injure quiere decir que es ante un magistrado. Entonces, aquí para poder hacer la compra, otra vez tenemos que estar en presencia de un magistrado. Él va a ser como el testigo, digamos, de que estamos haciendo la transacción. Aquí no va a estar un señor con una balancita, aquí no va a haber 5 testigos. Aquí lo que va a haber es un funcionario público, un magistrado que va a dar fe de la negociación que se está dando entre aquellos dos. Y luego vimos cómo en la época del imperio, tanto la mancipatio como la injure cessio desaparecieron. Ya no se usaron como modos para adquirir la propiedad. A partir de entonces se empezó a utilizar la traditio. Y la traditio es la que nosotros hoy utilizamos. Cuando voy y compro un chocolate, pues doy el dinero y me dan el chocolate. Cuando voy y compro carne, pues doy el dinero y me dan la carne. Cuando voy a la panadería y compro pan, doy el dinero y me dan el pan. Cuando voy a la gasolinera, doy el dinero y me dan gasolina. Entonces, ¿qué hay ahí? La traditio. La traditio lo que implica es que hay una causa que nos mueve, que hay una congruencia de voluntades y que se da la entrega de las cosas, la simple entrega de las cosas. Y ahí reitero que la congruencia de voluntades lo que significa no quiere decir que piensan lo mismo o que quieren lo mismo, sino significa que son complementarios. Por ejemplo, alguien quiere vender algo, bueno, pues, por ejemplo, quiere vender un teléfono, pues para que se dé el negocio, así como hay alguien que quiere vender, tiene que haber alguien que quiera comprar. Nos damos cuenta que no quieren lo mismo. Uno quiere vender y el otro comprar. No es lo mismo lo que quieren. Entonces, las posiciones son distintas, pero son complementarias, porque lo que uno quiere vender es lo que el otro quiere comprar. Entonces no vayamos a creer que son iguales, no, son distintas, son complementarias y más propiamente dicho, son congruentes. Entonces eso es lo que exige la traditio, que haya una causa que mueve a las personas a hacer la negociación, que haya congruencia de voluntades y que se dé la simple entrega de las cosas. Esa es la traditio y es la que hoy usamos para la mayoría de nuestras transacciones, para poder adquirir la propiedad en la mayoría de los casos. Y luego hablamos de la... usucapión, en donde la palabra usucapión nos parece tal vez extraña, ¿verdad? Pero cuando veamos el otro año derecho civil, nos vamos a dar cuenta que también en nuestro código aparece la palabra usucapión. Es una palabra extraña, pero que no es tan complicada de entender. Por ejemplo, vayamos desprendiendo con ya nuestros conocimientos del curso, podemos saber qué significa usucapión, ¿verdad? Y hay dos palabras juntas, usu, usus. ¿Y usus qué significa? Usus, uso. Uso. Y capión, adquirir. Entonces es adquirir por el uso, ¿ya? Se adquiere por el uso. Entonces, ahí lo que ocurre es que transcurrido cierto tiempo, uno tiene un bien en posesión y ahí hay que recordar, la posesión no es un derecho real, ¿verdad? La posesión es una situación de hecho. Y para que nos quede bien claro, el ejemplo en donde me arrebatan el celular es el mejor, ¿verdad? Porque el señor que se llevó mi celular va corriendo ahí tranquilamente, él tiene la posesión del celular, pero no voy a decir que ya tiene derechos reales él, ¿verdad? Él no tiene ningún derecho real. Yo tengo el derecho real de propiedad, pero no tengo la posesión. Él es el que ahora tiene la posesión, pero esa posesión no es un derecho real. Bueno, pues resulta que en este caso vamos a hablar de la posesión, pero es la posesión que se puede tener en un contexto de una posesión de buena fe.
Es decir, yo he adquirido el bien sin saber si tenía dueño. Yo he adquirido el bien y nadie ha llegado a reclamarlo. Yo tengo el bien y tengo el ánimo de conservarlo. Entonces, yo que tengo el ánimo de conservar ese bien, todo el mundo me va a empezar a ver como el propietario, pero no soy, yo solo soy el poseedor. No he engañado a nadie, no le he mentido a nadie, no se lo he arrebatado a nadie, no he usado la violencia contra nadie. Yo llegué pacíficamente y ahora tengo la posesión del bien. Entonces, como obviamente el que es poseedor no tiene ningún derecho, ¿verdad? Y por tanto tampoco tiene una protección. Los romanos inventaron una protección para ese que tenía la posesión. ¿Cómo? Haciendo que el poseedor se pudiera convertir en propietario. Y eso es la usucapión. La usucapión es un modo que le permite al poseedor convertirse en propietario. Entonces yo soy poseedor, transcurrido cierto tiempo, me puedo convertir en propietario. ¿Qué camino sigo ahí? La usucapión. ¿Qué exige la usucapión? Que yo tenga el uso por cierto tiempo y que transcurrido ese tiempo y cumplido los requisitos que corresponden, vaya ante una autoridad y la autoridad emita una resolución en la que me dice, sí, tú eres poseedor, ha transcurrido todo ese tiempo, has sido poseedor de buena fe, se cumplen todos los requisitos, a partir de ahora eres propietario, te damos el título de propietario, ¿ya? Eso es la usucapión, es un modo de adquirir la propiedad. Por ahí, de repente alguien se cuestiona, pero entonces si no tenía dueño, porque es un procedimiento derivado, no debiera ser un procedimiento originario, no tenía dueño, ¿ya? Y si no tenía dueño, no la compró, no hizo un intercambio. Pareciera que es un procedimiento originario, ¿verdad? No derivado. Ahora, ¿por qué se clasifica como derivado entonces? Porque hay otras condiciones acá. Es un modo derivado porque para poder convertirme en propietario, ¿qué tuvo que haber antes? Posesión de buena fe. Sin la posesión de buena fe, yo no hubiera podido devenir en propietario. Hay un requisito previo. O sea, la propiedad deriva de la existencia de la posesión. Por el otro lado, fue menester acudir ante una autoridad y conseguir con esa autoridad una resolución en donde se me reconozca propietario. Si la autoridad no resuelve eso, yo no soy propietario. Entonces hay elementos previos que cumplir para que yo pueda convertirme en propietario. Por eso es que este es un modo derivado. No es derivado porque no haya porque hubo dueño anterior. No es derivado porque tuve que pagar. No, es derivado porque es la consecuencia de la posesión y de una resolución de carácter judicial. ¿Alguna duda? Licky, ¿eso todavía en la actualidad es posible o ya no? No, sí es posible. No les decía, hace un ratito les comentaba que en el Código Civil de nosotros, el Código Civil guatemalteco, ahí vamos a encontrar y la van a estudiar ustedes con más detenimiento, la usucapión. La usucapión existe en nuestra legislación. Lo único es que ahora ya no es tan fácil encontrar cosas que no son de nadie, ¿verdad? Casi que todo tiene dueño. Pero, por ejemplo, muchas de las personas que viven en los asentamientos, digamos, en esas áreas marginales, ahí cuando uno va por el Puente del Incienso y encuentra unas casitas por ahí, realmente esos son terrenos que no eran de nadie, ¿ya? Que nunca los tuvo alguien registrados como su propiedad. Entonces llegaron ellos, se establecieron, pasó el tiempo y llega el momento en el cual ellos pueden pedir que se les reconozca como propietarios. Por ejemplo, no me gusta estar contando anécdotas porque no se trata de hablar de la vida de uno, ¿verdad? Sino de explicar el contenido, pero vamos a hablar. Cuando yo estaba en el proceso de mis prácticas civiles, ya hace bastantes años, ¿verdad? Pues resulta que había un señor que llegó a pedir los servicios del bufete popular. Este señor tenía una extensión de tierra, era relativamente grande la cantidad de tierra que él tenía.
Esa cantidad de tierra estaba allá por Boca del Monte, cuando uno va de Boca del Monte hacia la Hincapié. Ahí había una empresa, todavía están las instalaciones, que se conoció como la Tabacalera. Y atrás de la tabacalera lo que hay es prácticamente barrancos, diríamos, ¿verdad? Pero ahí hay unas pequeñas laderas que no eran de nadie. Ese señor se estableció ahí, llevaba ya casi unos 20 años en aquel entonces de estar ahí. Y vino este señor y dijo, ya llevo 20 años, nadie es dueño, nadie me ha venido a querer sacar, nadie me ha dicho, mire, usted que está haciendo ahí, esto es mío. Entonces este señor fue al bufete popular con el ánimo de conseguir que se le apoyara para conseguir un título de propiedad, ¿ya? O sea, esto sí existe todavía. Cada vez podremos encontrar menos, sobre todo aquí muy cerca de la ciudad, ¿verdad? Es muy difícil encontrar, pero probablemente por allá en el área rural todavía puedan ubicarse algunos espacios que de repente no son de nadie y alguien los puede adquirir. Esto tiene que ver con la historia también. Seguramente cuando vieron en el curso de historia les hablaron de los ejidos, de esas tierras que eran comunales. Bueno, pues todas las tierras que eran comunales eran de todos, ¿verdad? Y como eran de todos, realmente al final parecía que no eran de nadie. Y así fueron quedando y más de alguien llegó a tener esa tierra por mucho tiempo, nadie se la reclamó, pudo iniciar un procedimiento para ser reconocido como propietario. Entonces, sí existe todavía la usucapión. Allá en Roma, lo que sí hay que recordar es que la usucapión estaba en el ius civile, ¿verdad? En el ius civile estaba la usucapión. Eso quiere decir que solo podían usucapir los ciudadanos romanos en la ciudad de Roma. Pero resulta que ese problema se dio también fuera de la ciudad. Hubo gente que tenía bienes fuera de la ciudad, pero que ahí no podía usar la usucapión. ¿Y por qué no? Porque aquella estaba en el ius civile y eso era para la ciudad. Entonces vinieron los magistrados y crearon la praescriptio longi temporis, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos estado viendo acá? Se los voy a compartir en la forma que permite mostrar mejor. Hablamos de la usucapión, que se puede dar solamente en Roma, la ciudad, y que los tiempos que exigían eran 1 año para bienes muebles y 2 años para los bienes inmuebles. Eso era allá en la ciudad de Roma. Entonces vinieron los magistrados y crearon la praescriptio longi temporis. La praescriptio longi temporis entonces ya era para el área rural, para las afueras de la ciudad, una milla después de la ciudad, ¿verdad? Ahí estaba la praescriptio longi temporis, que era igual que la usucapión. Y al final de cuentas, eso de praescriptio longi temporis también significa lo mismo, ¿verdad? Significa la prescripción por el transcurso del tiempo. O sea, y es que esto es válido. Si, por ejemplo, imagínense ustedes que, y esto es válido para los dos, ¿verdad? Imagínense ustedes que hay un dueño y el dueño se va y deja su predio ahí. Y pasan los años y el dueño no aparece. Alguien llega y dice, esto no tiene dueño, me quedo aquí. Pasan los años y tramita su título de propiedad. Bueno, pues resulta que transcurridos muchos años regresa el propietario y dice, ¿y usted qué pasó si esto es mío? Pues ya no es de él, ¿verdad? Prescribió su derecho, ya prescribió por haber pasado tanto tiempo sin que él lo ejerciera. Y entonces por eso es que ahora puede haber otro propietario. Entonces, así es como debe entenderse esto de la praescriptio longi temporis o la usucapión. La praescriptio longi temporis era para la provincia, para el área rural. Solo que ahí no se hizo la diferenciación de bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? Sino allí fueron tiempos. ¿Por qué? Porque la gente a veces a la provincia va, pero no se queda, ¿verdad? Imagínense hoy, por ejemplo, hay familias que dicen, nos gusta ir el fin de semana allá al área rural, pero el domingo en la noche nos regresamos. Tenemos nuestro terrenito allá en las playas, ¿verdad? Pero solo el fin de semana, no es de que nos vayamos a quedar todo el año durante muchos años ahí, no, solo es temporal.
Bueno, pues entonces eso es lo que se entendió también en la praescriptio longi temporis. Y se dijo que iban a requerir 10 años si se estaba en el lugar, allá afuera, en la provincia, 10 años permanentes. Pero si alguien iba y venía, entonces le iban a exigir 20 años. Aquí lo interesante es la diferencia, ¿verdad? Porque en la usucapión era 1 o 2 años. Y en la praescriptio longi temporis, 10 o 20 años, ¿verdad? Las diferencias. Bueno, pero ya en la época del imperio, hemos explicado antes, ¿verdad? Se da un cambio. Y aquí vale la pena reiterar algo. Hemos hablado que siempre hay jus civile y jus honorarium. Jus civile y jus honorarium. Y ahí van a la par los dos, ¿verdad? Pero en la época del imperio realmente esa diferencia se perdió. Y aquellos que siempre anduvieron separados uno a la par del otro, se juntan y se vuelven uno solo. Y es el corpus juris civile que creó Justiniano. En la época del imperio ya solo hay uno. Ya solo hay uno. Entonces, en esta época del imperio, desaparece la usucapión, que era del jus civile, y la praescriptio longi temporis, que era del jus honorarium, y en su lugar vamos a tener la prescripción adquisitiva, que es lo mismo ya, solo que ahora común para la ciudad o el campo. Prescripción adquisitiva, es lo mismo. Entonces, insisto, estos tres que hemos estudiado son derivados. ¿Por qué? Son derivados porque exigen que se cumpla con la posesión de buena fe y una resolución judicial en donde dicen que nos volvemos a partir de ahora propietarios de ese bien. Entonces es un modo derivado, no porque haya un propietario anterior, no porque hayamos entrado en un intercambio, es un modo derivado porque exige que se haya dado la posesión de buena fe por cierto tiempo y que haya una resolución que es la que me va a convertir a mí de poseedor a propietario. ¿Alguna duda? Bueno, y los otros dos que vimos es la adjudicatio y ex lege. En la adjudicatio lo que hay que entender es que es normalmente como, por ejemplo, cuando somos copropietarios. Imagínense que somos copropietarios. La copropiedad es otro derecho real, ¿ya? En la copropiedad somos varios los que somos propietarios. Imagínense que yo tengo un hermano y juntos compramos un carro, entonces quiere decir que los dos somos dueños del carro, somos copropietarios. No somos propietarios, ¿ya? No es que yo sea propietario y él es propietario, no, somos copropietarios. Entonces, como somos los copropietarios del carro, no quiere decir que yo soy dueño de las llantas de adelante y vos de las llantas de atrás, 2 llantas cada uno. No, ¿ya? Ser copropietario quiere decir que los dos tenemos el derecho de propiedad sobre esta llanta, sobre aquella, sobre esta y sobre la otra. El bien es uno, ¿ya? Y los dos somos dueños de ese bien, de cada una de las partículas que componen, de cada uno de los átomos que componen ese bien, somos dueños los dos, somos copropietarios. No es posible pensar que yo soy de una y vos de la otra, no. Copropietarios quiere decir que somos dueños de todo el bien, ambos. Bueno, pero puede ser que también sea de un predio, por ejemplo. Y de un predio es igual. No quiere decir que, como somos dueños de este predio, ¿verdad? Pongámosle un cerco a la mitad y esta es tu parte y esta es la mía. No. Ser copropietario quiere decir que somos dueños de cada una de las pulgadas, de los pies, de los metros que hay ahí cuadrados. Somos dueños los dos. No es que un pedazo de uno y un pedazo de otro. No. Ahí somos copropietarios. Pero imagínense que nos cansemos de ser copropietarios y es que yo ya no quiero ser copropietario, yo quiero ser propietario. Muy bien, entonces, ¿qué vas a hacer? Sigue un procedimiento judicial. Y ahí un juez es el que te va a decir cómo vamos a partir el bien. En el caso del carro no se puede venir, ¿verdad? Y decir, partimos el carro y vos te llevas tu pedazo y aquel se queda con este otro pedazo. Porque al final de cuentas el carro no se puede partir. Nos volveríamos dueños de una chatarra al final de cuentas, ¿verdad?
Como no se puede partir, ahí lo que habría que hacer es venderlo. Entonces le preguntamos, ¿cómo cuánto vale el carro? 50,000. Muy bien, 50,000, 25,000 para cada uno, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes dos se quiere quedar con el carro? Sí, yo me quiero quedar, juez. Entonces aquí están 25,000, se los da aquel y yo me quedo con el carro. No existe la forma de que lleguen a un acuerdo si uno se va a quedar con todo el carro, no. Entonces vendámoslo. Vendamos el carro, obtenemos los 50,000 y 25 y se acabó la copropiedad. No se podía partir el bien. Pero en el caso del predio, ese sí se puede partir. ¿Se recuerdan que por eso estudiamos la clasificación de las cosas y decíamos que las cosas podían ser divisibles o indivisibles? Eso es lo que sirve para acá. Si fuera divisible, entonces se puede partir. El caso del predio. Entonces viene el juez y dice, pues voy a darle a cada uno el pedacito que le corresponde, para que dejen de ser copropietarios y se vuelvan propietarios, ya no de todo este bien, sino cada quien de su pedacito, ¿verdad? Eso que está haciendo el juez ahí es adjudicándole a cada quien lo que le va a corresponder como propiedad. Esa es la adjudicatio, ¿ya? Entonces la adjudicatio nos permite llegar a ser propietarios. Diría alguien, pero es un predio nuevo, porque el que existía era este, y ahora existen dos chiquitos. Había un grandote y ahora ya no está el grandote, ahora hay dos chiquitos. Son dos bienes nuevos, entonces podríamos hablar de procedimiento originario. No, es originario porque para que yo pueda ser propietario de este pedacito, tuve que haber sido copropietario de este grande. Si yo no fui copropietario acá, no puedo llegar a ser propietario de esto. Entonces, hay ahí otra vez una condición previa que cumplir, una decisión de juez que me convierte a mí en propietario. Este es también un procedimiento derivado. Y el último, ex lege, quiere decir por ley, ¿verdad? Y aquí simplemente se trata de que en la ley se diga que alguien se vuelve dueño de algo y nada más. Entonces, ¿qué se necesita para que yo tenga propiedad? La ley. Si la ley lo dice, me convertiré en propietario. Y doy como ejemplo, imagínense lo que pasó allá en Petén, ¿verdad? Hoy nosotros sabemos que Petén está allá muy cerca de Belice, que Guatemala tiene un conflicto territorial con Belice. ¿Y por qué ese conflicto es histórico, verdad? En algún momento vinieron los británicos y se establecieron en ese territorio y como no habían guatemaltecos por allá, ¿verdad? Poco a poco iban corriendo los británicos su cerco, un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que nos dimos cuenta, estos nos están abarcando, si los dejamos, cuando sintamos hasta Petén va a ser de ellos. Entonces empezó el conflicto, hasta la guerra les declaramos a los británicos en la década de los 70. Ahí estábamos nosotros listos con nuestros aviones para ir a esa gran guerra contra Inglaterra. Imagínense, vaya que no se dio, ¿verdad? Bueno, pero aquí lo que ocurrió fue que vino el gobierno y dijo, ala, hay que ir a poblar ahí para que ya no se nos estén corriendo aquellos. Pero nadie se quiere ir ahí sin ni agua, ni luz, ni carreteras. Ahí no hay nada. Ni siquiera se había descubierto Tikal para que alguien dijera, yo voy a ir a montar una mi empresa turística, ya, para poder hacer. No, ni eso se había descubierto. Entonces, en la década de los 70 viene el Estado y dice, hagamos que la gente se vaya para allá. Y no es del todo cierto, solo es para que más o menos entendamos el concepto. Esta parte ya no es del todo cierta. Imagínense que viene el Estado y dice, pues le damos la propiedad a este señor. Entonces, en la ley aparece ahí, se le da la propiedad de estas parcelas a este señor con la única condición de que se tiene que ir a vivir para allá. Así poblábamos Petén. Bueno, pues resulta que las personas se fueron allá y se volvieron propietarios de esos pedazos de tierra que nadie quería. Pero, ¿qué es lo que hizo que se volvieran propietarios? Una ley. Entonces, la ley es una condición previa para que alguien se vuelva propietario. Por eso es que, por ley, podemos tener la propiedad de un modo derivado. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bueno, Por derivado, entonces, se entendería que tiene que haber un proceso anterior para poder adquirir algo. ¿qué dijo? Disculpe. O sea, por derivado se entiende, o sea, en general, tiene que haber algo anterior para poder adquirir la propiedad. Así Algo es. anterior a eso. Sí, así es. Así es, Rudy. Bien. Licenciado, Sí, una pregunta. diga, Luis. Por ejemplo, usted mencionó que la prescripción adquisitiva nacía ya en la época del Imperio, cuando se está
Ya solo existe el corpus juris civile, pero en esa todavía hay como cierto tiempo, por ejemplo, 1 año o 2 años, o en la otra que eran 10 años o 20 años que había que poseer el bien. Sí, O, sí, todavía hay tiempos, claro. Es que en cualquiera de los tres siempre van a haber tiempos, ¿ya? Siempre hay tiempos. Esos tiempos los veíamos en la clase anterior. Ya en la prescripción adquisitiva se hace una combinación de los dos anteriores, ¿verdad? Entonces, primero se dice muebles. Y los muebles, bueno, pues los muebles vamos a considerar 2 años. Y los inmuebles, los inmuebles depende. Si es presentes, 10 años. Y si hay ausencias, 20 años. O sea, tomaron los elementos de las dos anteriores para poder establecer los tiempos que se requerían en la prescripción adquisitiva del imperio. Entonces, sí, los tiempos son necesarios tenerlos legalmente establecidos para poder llegar a buscar que se nos reconozca el derecho de propietarios. gracias, licenciado, muy amable. Para servirle. Bien, si no hay dudas, entonces aquí nos estamos quedando. Hemos concluido nuestra tercera unidad. En la próxima clase comenzamos la cuarta. Pensando en el segundo examen parcial, el segundo examen parcial viene hasta lo que hoy hemos visto. Segundo parcial solamente son unidades 2 y 3. La unidad 4 que comenzamos a estudiar el próximo viernes, la unidad 4 es ya para efectos de examen final. Ahora, actividades de zona, llevamos 3. La cuarta actividad de zona la vamos a hacer este fin de semana. ¿Sobre qué va a cubrir? Va a cubrir solamente sobre lo que hemos visto de los derechos reales. Cuando hablamos de las cosas, los derechos reales, los modos de adquirir la propiedad, sobre eso es esa cuarta actividad de zona que tenemos para este fin de semana. Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud? Licenciado, otra preguntita, pero con relación con los derechos reales. Solo para ver si estoy correcto. Por ejemplo, los derechos reales lo que hacen es definir la relación que hay entre las personas, pero con las cosas de por medio. Sí, eso es. Eso Muchas es. gracias, licenciado. Porque los derechos siempre van a regular relaciones entre personas. Eso debe quedar bien claro, por favor. El derecho no es una relación ser humano-cosa, ¿ya? El derecho no es una relación ser humano-cosa, porque se recuerdan, desde el semestre anterior ustedes estudiaron que el derecho regula conductas, que el derecho regula relaciones sociales. Entonces, no va a regular la relación entre mi persona y el teléfono, no. Es siempre con relación a los demás. Es relación con las personas. Los derechos siempre regulan relaciones con las personas, aún los derechos reales. Lo único es que tienen que ver con las cosas, como en su momento se dijo, ¿verdad? Bien, entonces nos quedamos acá y estamos nuevamente en clases el próximo miércoles. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde y hasta el miércoles. Licenciada, solo que se acuerda que